I'm still learning. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario que la clínica de Utah Fertility Center estamos haciendo en diferentes idiomas. Y hoy nos hemos enfocado para España, Italia y Portugal. Entonces, un poquito, aunque ya tenéis la información que os hemos facilitado y demás, simplemente es bueno, recordaros que la duración será más o menos 1 hora y luego habrán 20 minutos, media hora para las preguntas y respuestas que serán al final del seminario, ¿de acuerdo? Aunque podéis ir haciendo preguntas durante el seminario. Ahí veréis en la pantalla, depende de lo que estéis utilizando, veréis que hay un chat y luego hay otro que es preguntas y respuestas. Normalmente las personas utilizan el chat y ahí podéis ir haciendo todas las preguntas que queráis. Primero de todo va a empezar el Dr. Foulk para explicar un poquito pues, la parte médica de un proceso de reproducción asistida, como puede ser pues, la gestación subrogada. Luego le seguirá pues, parte de su equipo, Tonya Canady, que explicará lo que es el programa propio de donante de óvulos, ¿vale? Y el valor añadido que da que la clínica pues, tenga este programa. Y luego seguirá Allysa, que es la responsable del contacto con la gestante y la clínica, ¿vale? Durante el proceso. Luego también nos seguirá Gestacy, la agencia de gestación subrogada, y nos hablará su directora, Kimberly, y también Santiago Augustin, socio cofundador. Y luego seguirá Dylan Tarnoff de Tarnoff Law, explicando la parte legal del proceso. Por lo tanto, tendréis toda una visión global de lo que es el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, sin más dilación, bueno, acordaros, eso es importante, que para aquellos que necesiten traducción a español, también en la pantalla, ¿vale? A veces cuesta un poco, tenéis que deslizar para ver las otras opciones, ¿vale? Pero en la pantalla normalmente está en la parte inferior, en la parte derecha del chat, quiero recordar, hay como un icono de la bola del mundo, donde ahí tenéis para seleccionar español o italiano. No es posible porque no sé por qué en Zoom no hay la opción de italiano, entonces hemos puesto alemán, ¿vale? Es así un poco extraño, pero es así. Entonces, aquellos que necesitéis italiano tenéis que pulsar en alemán y aquellos que necesitéis traducción en español tenéis que introducir español, ¿vale? Y activar, ¿vale? Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Pues ahora sí pasamos a la palabra al Dr. Foulk. Please, Dr. Foulk. Bueno, hola, bienvenido. Soy Dr. Foulk. Soy el director médico de la Utah Fertility Center y podemos hablar español bastante con mis pacientes, pero por este webinar yo voy a hablar inglés. So welcome to our seminar. We're going to go through a lot of very interesting information as we go through the process of third-party reproduction. We go through the process of creating families by bringing multiple people together. The idea of third-party reproduction means that instead of just having a husband and a wife or 2 members of a team that would like to be parents, we're bringing in someone else that helps them achieve that goal. So for example, egg donation, gestational carriers, efforts where we bring someone else in order for us to create our families. I've been practicing for about 25 years doing this, and in my career I've had the opportunity to help families create over 10,000 babies over the last 25 years. And nothing brings greater joy to me than helping others create families. I suffered from infertility myself with my wife, and that's what allowed me to choose this field. And so I can empathize with the frustration and the desire that people have to create a family. It's one of the greatest joys I have in my life, and it brings me the greatest satisfaction to help others achieve that same joy. With us today, we have a distinguished panel of individuals that are all involved in the different steps to create families through third-party reproduction. I'm going to start simply by going through who it applies to, who actually chooses the service, and then
go through the members that offer those services. So let me give you a quick introduction of our clinic, our office. So at the Utah Fertility Center, we've been in operation for over a decade, and we're located in the mountain area of the United States between the Rocky Mountains and the Sierra Mountains in the cities of Salt Lake City, Las Vegas, and the state of Idaho. The team that we have is a very complex team that involves a physician who directs the process. We have an individual specifically to help you choose egg donors in case you need that. And then we also with us have Allysa, who will help you understand why do people choose to be gestational carriers. Plus she works with us at the Utah Fertility Center to be a liaison or to help people go through that very complicated process. So it makes the process much easier. We also have a wonderful agency called Gestacy, 2 representatives, Kimberly and Santiago, who will be describing how do you choose a gestational carrier and a little bit about the process of that function. And then finally, the legality, the legal part is so important to make sure that you are protected and that you truly get what you want, and that is to take a baby home with you. And we have Tarnoff from the Bay Area who's going to be here to help us with that as well. So who are the patients that we actually treat? We do in vitro fertilization. We do all manner of infertility for any couple or anybody that would like to have a baby. But for third-party reproduction, usually is someone who needs help. So an example is traditional couples, a married mother and a father that need help through in vitro fertilization, or if, let's say, the woman had a hysterectomy because of cervical cancer, she needs someone to carry the baby for her. That's using a gestational carrier. Or if she had her ovaries removed or she's a little bit older and no longer has any healthy eggs, then she'll need an egg donor, ovum donor. We also treat single women who may not have a partner and they need donor sperm, and that could be through in vitro fertilization or through simply intrauterine inseminations. We also treat single men who may not have a wife, so in that situation they would need an egg and someone to help them with carrying the pregnancy and a gestational carrier. We treat many couples that are same sex. In the female group, they'll need donor sperm, and they could use inseminations or in vitro fertilization, or a same-sex couple male who might need egg donation and gestational carrier. The most important summary of the type of patients that need these kind of services is just look at what is missing amongst their desire to have a baby. And on the bottom, I wrote that you need 3 things to make a baby. You need to have a healthy egg, a healthy sperm, and a healthy uterus. So if you have a same-sex male couple that have sperm, then they could split the sperm, but they'll need an egg donor in order to create the embryo, and then a gestational carrier to carry that baby through those 9 months. The beautiful thing about this process is no matter what could be missing and no matter what background you come from, if you have a strong desire to create a family and have a baby, then we can help you achieve that goal. So there's a lot of steps that are required to achieve that goal. I generally break the process down into 2 phases. The first phase is the choosing of the gametes, the egg or the sperm, in order to create the embryo. And the second part is to take that embryo and place it into a uterus in order to create the baby. So the first step that most couples will choose is to choose a fertility clinic. That way you can create a plan of what you need. You can meet the team, you can meet the physician, and then choose whether you need an egg donor, whether you need in vitro fertilization, whether you need donor sperm. You might need genetic testing to see if the babies are healthy, the embryos are healthy, a gestational carrier, and plans to go home. When you have developed that plan, then the next step is to choose an egg or a sperm donor if you need that. And that's where we have Tonya, for example, will help you go through that process. Once that is chosen, then you come to the clinic, and that's where if it's a single man or same-sex male couple or a traditional couple, we would collect the sperm and freeze it and then test to make sure that you're healthy. And then we take the egg donor and the sperm and we put them together to create the embryo.
We can check the embryo to see if it's genetically normal, and then we freeze it. So that's the first phase. The second phase is the choosing of a gestational carrier. This is where you'll work with an agency such as Gestacy to help you find the appropriate person to serve as your gestational carrier. This is a very important part because, as you can imagine, you're having to develop a trusting relationship with this person who will watch this baby for those 9 months and create the child. So you want to make sure you like this person, they like you, and you have a beautiful relationship between you. And then before the process begins, you'll contract with an attorney who can help design the timeline and the security in place to allow the gestational carrier to begin the process. You want to be able to get all those things in place before she gets pregnant so that you know that if something happens during that pregnancy, you know how to behave. If there's a complication, there'll be a provision that will tell you how to adjust to that complication. Next, we have the gestational carrier come to the clinic, and that's when we can thaw the embryo and place it inside the uterus. And fortunately, the success rates are phenomenal with modern technology now. In our clinic currently, for every embryo we put in, we have a 75% chance of producing a healthy pregnancy, which is twice what it used to be just 10 years ago. And that's per embryo. Most gestational, or most couples will have many embryos to use. So occasionally you'll have to do more than one cycle to put that in and find a success. But the good news is, as long as you have a healthy egg, a healthy sperm, and a healthy uterus, 100% of people will eventually have a baby. And that is the most important message, is to have that hope that you're eventually going to get that baby if you stick with it. Once the embryo is placed into the gestational carrier, of course, we have to cook the baby, or we have to create the baby through a successful pregnancy. That's a 9-month process. And then that's where we have a liaison, and the gestational carrier agency will help you through those processes, as well as the attorney. And then at the end, when the baby is born, then that's when you make sure that it's healthy, and then you're able to bring that baby home and celebrate. So the individuals that are involved in that are, as a physician, I would be the one that helps with the creation of that plan, helping with the choosing the egg and the sperm donor. And then that's when Tonya, or someone in charge of an egg donor agency, might help you find the optimal egg donor for you. Gestacy, once we create the embryos, will be the ones that will help you choose a gestational carrier and work with an attorney to make sure that that process unfolds. And then Allysa, who will talk a little bit about what happens during that long process, will be the one that helps coordinate the time for the gestational carrier to come out and take care of her as well. And then finally, Dylan will describe all the processes involved with securing that you can get that baby in your name and be able to take it home and be a wonderful parent. So it's quite involved, but because we have such an expert team, we make it as simple as it can be. And again, the most important thing to remember from all this webinar is that it is possible for you to create a family, for you to have a baby. Make sure that you choose the right team, one that really is genuinely devoted towards your good outcome. And that's what we have here today. So our clinic is located in the Rocky Mountains. You can see the little arrow over there shows where the actual clinic is, underneath a beautiful mountain. And I will turn the time now over to Tonya, who will describe a little bit more about the egg donor process. Hello, sorry, 1 second. Can you hear me okay? Yeah. Okay. No. So I'm Tonya, and I get the great pleasure of helping you to choose your egg donor and help make sure that while you're here at Utah Fertility Center, you feel like you have a friend here, someone who's really here to help you through the process and help you move forward through all of your steps here. So I've had the great pleasure to work with Dr. Foulk for about 11 years, our focus being third-party reproduction as far as what him and I have been doing together for the majority of that time. So we have helped families all over the world get babies, and one of the biggest steps of that is choosing an egg donor for those families.
So currently on our database, we have nearly 270 egg donors to choose from. All of the egg donors on our database have already had their testing. They've already been psychologically tested, medically tested, and we feel like they're a good option for you. But choosing the right donor for your family specifically is something that needs some expertise. So there are different things that are important for each family. Sometimes it's physical characteristics, height, weight, hair color, eye color, resembling someone in your family. Maybe you want someone who looks like your mom or your cousin or your sister or yourself. Sometimes education is the most important thing for you in choosing a donor. Maybe you want someone who's very musically inclined, someone who can play many instruments or sing. Maybe someone very physical, somebody very good at physical sports. Maybe their medical history and their family medical history is your main focus when you're choosing a donor. You want somebody who has a very clean, healthy family. Anyone who's on our database, we've already done lots of investigation on their family history, and we feel like they're a good risk for you. However, you want to be able to look through and make sure that you're comfortable with a family having maybe a thyroid disorder or something that is small and may not be a big problem in someone's life, but maybe something that you would like to not have pulled into your family. So I'd like to share my screen with you and show you our donor database. So this is our donor database. This is one of my favorite donors. As you can see, you get to see childhood pictures of her. And you also get to see adult pictures. So this obviously is the first thing you want to know is that she's beautiful, and then you're going to want to know more about her. So as you're looking through the donor database, you get her countries of origin, her ethnicity, you get her age, her height, her weight, dress size, shoe size. You even get things like how thick is her hair? Is her hair curly? Is it straight? Those types of things are always very important as you're looking. This page here is one of my favorite pages. This is the personal motivations page. This tells you about your egg donor. Why does she want to be an egg donor? What is it about her personality, characteristics, temperament that she finds important about herself that she'd like to share? Strengths, hobbies, her future plans. These girls are quite young, and so many of them are in their early 20s, and so they haven't completed college, but this would tell you what their plans are for their future, what's important to them, and what they would specifically like you to know about them. We also have a page for what they have already done for education and work. Skills and abilities. This particular donor feels like she's very strong in math and science, especially anatomy, physiology, and biology. She feels like she's a very poor singer, however. Then it goes through medical information about this donor. Like, does she wear glasses? Has she ever had braces? How is her hearing? What surgeries has she had? Then it goes through, is she allergic to anything? What kind of diet? How often does she exercise? Goes through if she's had children herself, and if there is any information about the children that she has for her own family. This page here is one of my favorite pages. It tells you the age of her parents, their ancestry, and her siblings information. So how many siblings does she have? This particular lady has 6 siblings, 4 brothers and 2 sisters. And it goes through and it talks about her family.
So what color are her mother's eyes, her mother's hair? What is her mother's physical characteristics, as well as grandparents on both maternal and paternal side, and all of her siblings as well. Then there are 2 full pages on family medical history. The family medical history tells you if there is any issues in her family, like heart disease, blood diseases, cancer, respiratory issues, anything at all that could potentially be passed through the family, so that you know what is in the background of that donor's life. When you're going through a database that is as large as ours, then it can feel very overwhelming. You may not know what to look for, or you may need some guidance and say, I want someone who is this height with brown hair. Who do you have? What can you suggest? And that's my job, is to give you suggestions to help guide you through the process to choose who is exactly the right person for you. As I mentioned, we feel like all of the donors on our database are good options, and but I will help guide you according to your own personal medical situation. Maybe you only want 1 child, or maybe you would like to have a specific gender or something like that. So we need to choose many ladies. Let me stop sharing my screen here for you. When you choose an egg donor, I will help you with that. And then we will get her set up with her treatment plan. She has to do injections in her belly for about 10 days. And then Dr. Foulk does the egg retrieval. And then at that point, that's when we can inseminate with the eggs. I do have a special guest here with me today. Her name is Kenzie. Kenzie has been an egg donor before, and we'd love to give Kenzie the opportunity to speak to you about being an egg donor. Let me turn it. Okay. This is my friend Kenzie. Hi, I'm Kenzie. I just wanted to tell you guys kind of quickly about my experience with being an egg donor, as it was super enjoyable for me. And I actually might even do more cycles in the future. The reason I chose to be an egg donor was because I have had family members who have suffered with infertility for quite some time now. And I've always been the type of person who would want to help. So when I found out about this process, I figured I could do that. I'm a very healthy person. So I decided to try and do it. I also enjoyed learning so much about my family history and having to fill out the profile. I didn't even know half of the stuff that I had to fill out. So that was very interesting for me. But it is a great process. My family has been super supportive as well. And like I said, just getting to help people is an amazing feeling, knowing that you're helping them grow their family, helping them achieve something, and being part of that process is absolutely amazing. The injections were a little scary at first, but it seemed a very quick process, and I was glad to help someone in need. So I believe the next person speaking is Allysa, about being a gestational carrier and also how she helps gestational carriers through UFC. Hi everyone, my name is Allysa. I am an international surrogacy coordinator here at Utah Fertility Center. I've also been a surrogate myself twice for 2 international couples. I'm not used to watching myself talk on a computer to everyone, so if you can hear my nervousness, that is why. In 2015, I started looking into surrogacy with a lot of help from my coworker, Tonya. I knew a lot of the background aspects of everything since I did work here, so I knew that I would have to do injections. I knew that I would have to have appointments and all of that crazy stuff. I eventually
went through an agency, and we sat down and we talked about what type of family I wanted to carry for, how many embryos I wanted to transfer. I had the option on when we wanted to do the transfer and different things like that. We Skyped with a couple of families, and I ended up choosing a wonderful family, and they also chose me. Going through the surrogacy process, I can honestly say the reason why I started looking into surrogacy was because working in infertility, you see a lot of that heartbreak that comes from patients who can't conceive by themselves and who need an extra helping hand. They always say it takes a village to raise a baby, but sometimes it also takes a village to make a baby. I really honestly just wanted to help a family bring their baby into this world. Some of the best feelings that I did get through completing my surrogacy journey or going through my surrogacy journey was delivery day. Delivery day, I can honestly say, was one of the most life-changing moments in my life. Being able to watch this family see their baby be born and see their faces and the expression on their faces and everyone in the delivery room is something I could do a million times in my life if I possibly could. Let me know if you guys do have any questions on your surrogacy journey. I think me being a coordinator here at Utah Fertility Center and prior being a surrogate definitely helps me connect more with all of our carriers that do come through our clinic, because I've been through everything that they're going to go through. I'm also going to go through the steps that your carrier will also have to take here in our clinic. And so I am going to share my screen here. So I'm going to go through some of the steps that your carrier will take while they are here in our clinic. One of the first steps is record review. So we do receive all of the records from the agency. The agency has usually gone through these to already make sure that your carrier will be a good carrier for you. This is kind of a second review to make sure that they are okay to continue moving forward. As I'm going through the records, we're looking for at least one uncomplicated pregnancy and delivery. We're also making sure that she had no major complications in her past pregnancies or deliveries that would complicate any future pregnancies or deliveries. Throughout her record review, I am also just making sure that she is just overall generally healthy. After we go through the records, I usually will move forward with what we call an interview phone call. This is a phone call that is between me and your carrier. It usually lasts between 30 to 45 minutes, depending on whether she's been a carrier before or whether this is all new to her. The phone call is to go over basic social and medical history. I also want to let her know that I'm here for her so that we can start building that open relationship. I want her to know I've been a carrier before so that she knows that I can relate to everything she is about to go through. I always want them to reach out to me if they ever have any questions. Throughout this phone call, like I said, we will also go through all of the basic social and medical history. I'm going to ask her questions like, what types of medications are you taking? Do you currently drink alcohol? Have you had any past recreational drug use or nicotine use? We'll also go over relationship status, because that also does have a part in the journey she is about to take. We'll also talk about any past pregnancy or delivery concerns that were not included in her records, like did she have super bad nausea in her first trimester? Did she have those aches and pains in the end of the trimester? We want to know all of that stuff. That way we can just add it all into what we have going on. Throughout this phone call, we'll also discuss medication protocols. I'll go through her injections with her, and then we'll also talk about the medical screening process as well.
During medical screening, your carrier will have to travel here to Utah. In a perfect world, your carrier will travel to Utah about 2 times. One will be for her medical screening, which is usually a same-day appointment. They fly in that morning and they usually do their medical screening and then they'll fly out that afternoon. The second time that they have to come to Utah will be for the embryo transfer, and this is when your carrier will stay a couple of days. When she comes for her medical screening, she will have a full head-to-toe physical. We are looking for overall general health. We're also looking for any high-risk behavior signs, like any type of big bruises, big lesions that would say maybe abuse or any type of drug abuse, past drug abuse. We want to just make sure we have everything that we possibly can. We'll also discuss her health history again. So our nurse practitioner will be doing her physical. She'll also discuss health history with her. After we do those 2 things, then we move on to a water ultrasound. So a water ultrasound assesses the inside of her uterine cavity. We're able to make sure that it looks nice and clean and clear and healthy and ready for another pregnancy or an embryo transfer. She'll also have a blood drawn for pre-pregnancy hormones and also for all infectious diseases. And she'll leave us a urine sample as well so that we can run a drug screen. If she has a husband or a partner, we will also have labs drawn on them for all infectious diseases as well. Once we get all of the labs back and the water ultrasound looks good, then that's when she will be given full medical clearance, and then she'll be able to move forward with her psychological evaluation if she already hasn't done that prior. After her medical screening, I will sit down with her and we'll go over and discuss the injections. I'll show her the needles and the syringes. We'll go over different types of ways that she can do these injections. That way she can stay comfortable as she's moving forward. So once you and your carrier has gone through all of those steps, you have most likely been given medical, psychological, and legal clearance. That's when we are finally ready to move forward with a cycle or an embryo transfer. You and your carrier will be given a color-coded calendar that looks like this. As you can see, it is pretty easy to read. Anything in green means that she can start taking a medication. Anything in red means that she stops taking a medication. And then anything in yellow means that she needs a visit to have an ultrasound or a blood draw done. As you can see, this is a very exciting part of the process because you actually get a transfer date and also a pregnancy test date. Every appointment that you see on here in yellow, I would expect you to get an email from us here at the clinic to give you an update on how your carrier's progress is looking. On Tuesdays and Fridays, as you can see, she is doing injections. So these are intramuscular injections done in the back of her hip. We eventually move forward to an every single day injection. And as you can tell, as long as your carrier is following the days on this calendar, she should be totally fine. She can always feel free to reach out with any questions. And we also want all of you guys to reach out with any questions if you ever have any. We are here to help you build your family. And I'm excited to continue working here and moving forward. Let us know if you guys have any questions. I am now going to pass, I think it's on to either Kimberly or Santiago. Yeah, thank you. I will, yeah. Thank you, Allysa. Bueno, simplemente estamos en la parte un poco media del webinar y espero que sea provechoso y lo estéis, pues, digamos, aprovechando. Y simplemente deciros de que, bueno, ya vais haciendo las preguntas y demás. Vamos muy bien de tiempo, o sea que todos los oradores se están portando muy bien porque les dije tal, para no ser más de una hora y 10 y tener todo el tiempo para las preguntas. Y entonces, bueno, hemos hablado ya
de la parte clínica, ¿vale? Y ahora ya pasamos a la parte de la agencia de gestantes, Gestacy, y primero nos hablará Kimberly y luego Santiago. Pues adelante, Kimberly. Bueno, buenas tardes. Como Allysa, yo también he sido un gestante 2 veces y yo quiero compartir un poquito de este camino con ustedes. Pero estoy un poquito nerviosa, entonces voy a leer porque es más fácil para mí. Empecé a pensar seriamente en la surrogación cuando mi hijo menor tenía alrededor de 18 meses de edad. Sentí que me gustaría volver a quedarme embarazada de nuevo, pero sabía que realmente no quería tener más hijos propios. Durante años había considerado que sería increíble poder dar el regalo de paternidad a alguien y esto parecía una buena oportunidad para investigarlo más a fondo. Cuando se lo mencioné por primera vez a mi esposo, admitió que parecía un poco extraño, como la subrogación a tanta gente si no saben mucho al respecto. Pero él me dijo que estaba dispuesto a dar los primeros pasos conmigo y que si yo quería, lo haríamos juntos. Bueno, 5 años y medio después, estoy feliz de decir que él dio estos primeros pasos conmigo y los muchos más que siguieron. De hecho, mi esposo no solo me apoyó, sino que además se sintió muy emocionado y orgulloso de lo que hice por estas familias. Hay tantas cosas que me encantan de la surrogación, pero una de las mejores cosas para mí es la oportunidad que se me da cada vez para conocer a una familia que de otra manera nunca había conocido. Puedes caminar con ellos en una pauta única de sus vidas. Y con eso viene una conexión que se mantiene para siempre. Y saber que les estoy dando un regalo en el proceso solo lo hace mucho mejor. Creo que muchas mujeres gestantes dirían lo mismo, que el bebé es en realidad solo una parte de la conexión y los padres o familia es igual de grande, sino mayor. Sepa que de la misma manera que probablemente está queriendo conocer a la mujer que está dando a su bebé, la mujer gestante está queriendo conocer a las personas en las que está invirtiendo un año más de su vida. Una de las cosas que me he encontrado beneficiosas en relación padre-gestante es la confianza. Sé que debe ser tan difícil confiar en uno de sus regalos más importantes, su hijo, a una persona que apenas conoce, pero sepan que la mujer gestante quería ser digna de esta confianza. La mayoría de las gestantes que conozco se toman esto muy en serio y desean profundamente que el embarazo vaya lo mejor posible para ti, incluso si tú no eres en que realmente lleva al bebé. Queríamos incluirte, queríamos que tu bebé esté sano y feliz. Y con esta confianza viene una experiencia aún más increíble para todas las personas involucradas. El embarazo puede ser difícil y estresante como es, y saber que estás creciendo el bebé de otra persona solo se suma a eso. Saber que los padres confían y me valoran quita parte de ese estrés y dificultad. A lo largo de mis procesos de subrogación, he trabajado con 3 agencias diferentes, un par de pequeñas y una grande. Creo que las agencias son el pegamento que mantiene unido todo este viaje loco. Desde un punto de vista gestante, las agencias proporcionan el oído de escucha, las palabras de aliento y el marco que les asegura que todo esto es normal, legal y productivo. Yo esperaría que sea lo mismo para los padres. Las agencias te dan los recursos de la experiencia, te dan la tranquilidad de saber que tienen todos los detalles resueltos y que están en tu esquina. Creo que
permitan que ambas partes involucradas simplemente disfrutan de la experiencia y no se empatanan por todos los innumerables detalles que entran en la subrogación, especialmente la subrogación internacional. Mi primer viaje completo fue para una familia encantadora que vive en Barcelona, España. A través de este viaje, pude conocer a Santiago y ver su corazón para ayudar a las familias de España y otras partes de Europa beneficiarse de la subrogación. Lo logramos inmediato, así que cuando me habló años más tarde sobre trabajar con Gestacy, supe que era una oportunidad que no quería dejar pasar. Me consideró bendecida de que, aunque yo no puedo hacer la subrogación otra vez, todavía puedo ayudar a otras mujeres más jóvenes a ser una bendición para los demás. Así que aquí está Santiago para contarte específicamente sobre Gestacy y lo que hacemos exactamente. Gracias por vuestro tiempo. Bueno, si queréis me presento yo directamente, ya Kim os ha presentado. Buenas tardes a todos. Como veréis, soy español y quizá esto hace un poco diferente Gestacy, porque Gestacy es una agencia estadounidense, la empresa es americana, 100%, el personal es americano, la directora, que es Kim, es americana también, pero los fundadores somos españoles. De hecho, Gestacy surge después de varios años trabajando en una empresa española que ayudaba a familias a hacer el proceso en Estados Unidos y en otros países, y entonces vimos que realmente hacía falta una agencia estadounidense, pero que tuviese un modelo un poco más europeo. No me voy a enrollar mucho sobre cuál es ese modelo europeo que nos hace diferentes en ese sentido, pero quien quiera preguntar un poco individualmente, pues estaré encantado de explicaros. De modo que, insisto, la agencia es 100% americana, os voy a contar un poco, pero los fundadores somos españoles y todo el mundo en el equipo habla español también, y esto lo hace un poco más fácil. Voy a presentaros una presentación de 3 diapositivas porque tengo solamente 5 minutos, pero bueno, me gustaría enseñárosla para contaros los puntos básicos de una agencia. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver, a darle aquí, perfecto. Bueno, pues esta es la última. Entonces, yo os quiero contar cuál es la función de una agencia. Hay varias funciones básicas, ¿no? La principal, y lo primero que todos los que estáis viéndonos sentís, es que necesitáis comprender bien el proceso y tener muy claras cuáles son las expectativas, cuánto va a durar, cuánto me va a costar, qué relación voy a tener con la persona que me ayude a tener a mi hijo. Hay montones de preguntas que tenéis y ese es el primer trabajo de una agencia, ser claros, ser transparentes con lo que podéis esperar. Y esto es importantísimo. Si tú empiezas el proceso sabiendo lo que va a pasar, más o menos, que cada proceso es totalmente diferente, lo vas a disfrutar. Si no tienes expectativas adecuadas, puede ser muy, muy duro. Siguiente función de una agencia, seleccionar a candidatas adecuadas a ayudaros a ser papás. Y no aparece en la presentación, pero también la agencia trabaja para las gestantes. Es decir, tenemos que asegurarnos de que vosotros y vosotras sois las personas adecuadas para esas mujeres que van a poner su salud, su tiempo, toda su vida en juego durante mínimo 10 meses y probablemente algo más, ¿no? Para ayudaros a ser papás. Esta es una parte básica y luego os hablo un poquito más de ella. Siguiente función de una agencia, pues coordinar todo el proceso de principio a fin, coordinarnos con la clínica. Utah Fertility Center es la clínica con la que honestamente más me gusta trabajar. Hay muchas clínicas en Estados Unidos, pero son encantadores, ya les habéis visto. Tonya es cariñosísima, el doctor Foulk es, bueno, en Estados Unidos es muy conocido y tiene una tasa de éxito fantástica, y vamos a coordinarnos con ellos para que vuestro proceso sea un éxito, para que vuestra gestante acuda a las citas cuando tiene que acudir, supervisar todo, organizar sus viajes, organizar la parte legal, es decir, que todo todos los decenas de pequeños pasitos legales y administrativos y logísticos que hay que ir dando estén 100% coordinados, ¿vale? Estas son las primeras funciones de la agencia.
¿Qué nos hace diferentes? Pues como os decía, somos una agencia californiana, la sede está en Escondido, California, aunque trabajamos en todo Estados Unidos. Y yo creo que hay varios puntos que nos hacen distintos relacionados con esto que explicaba del modelo europeo. Que tenemos una garantía de reembolso, sería el primero. Esto es algo muy europeo, poco habitual en Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que podéis contratarnos, podemos conoceros a fondo, buscar una candidata que sea ideal para vosotros y si no lo conseguimos, pues podéis pedir que se os devuelva vuestro dinero y lo recuperáis al 100% y ya está, y se termina la relación. Afortunadamente esto no ocurre porque las familias están satisfechas, pero podéis saberlo. También, si por cualquier motivo perdéis a vuestra gestante, vais a poder emparejaros con una persona nueva sin tener que pagar otra vez. Siempre que estudiéis presupuestos en Estados Unidos, como el modelo financiero es diferente de Europa, estudiad a fondo lo que se incluye y lo que no se incluye, porque, insisto, en Estados Unidos los costes se plantean normalmente diferente de en España, que solemos buscar todo muy claro, muy detallado. En Estados Unidos suele ser un poco diferente. Y también, bueno, pues garantizamos trabajar con vosotros hasta que nazca vuestro hijo o vuestra hija, que la comunicación va a ser siempre rápida y eficaz, máximo 24 horas laborables en contestar cualquier email, si hay emergencias, pues de inmediato. También tenemos una abogada española que trabaja dentro de la agencia, eso significa que vamos a poder coordinar todo el proceso legal para que vuestro bebé sea español, tanto si continúa la regulación actual como si cambiase porque la regulación actual para regular los bebés que nacen en Estados Unidos, en España, cambiase. Bueno, pues sabéis que tenéis una abogada española que va a organizar todo, que va a coordinaros con la Embajada de España y que va a estar 100% al día de cómo actuar con vuestro caso concreto. Y también pues somos diferentes porque estamos centrados en la eficacia en vuestro presupuesto y en el tiempo, ¿no? Por último, volvemos, lo más importante, esa mujer que os va a ayudar a ser papás. Esto es el trabajo más importante quizá de cualquier agencia. Todas las agencias reciben montones de solicitudes de mujeres que quieren ser gestantes. Una buena agencia probablemente no va a aceptar ni al 5% de las mujeres que soliciten participar en estos procesos, porque tenemos que asegurarnos de que ellas parten desde el lugar adecuado, de que tienen un deseo de ayudar a otras personas a formar una familia, que su situación familiar y personal es ideal y que bueno, pues tienen una compensación económica en Estados Unidos, el modelo es así, pero que eso no es el centro de su proceso para nada. Y como os decía, sabemos que cuidar a las mujeres gestantes es importante en sí mismo. Yo muchas veces digo que las agencias de gestación subrogada, una buena agencia de gestación subrogada va a considerar clientes tanto a los papás como a la gestante, porque eso va a hacer que las mujeres que tienen las mejores características van a querer trabajar con esa agencia y realmente creo que lo hemos conseguido y estoy orgullosísimo de trabajar con mujeres como Kim, que ahora es manager, pero la conocí a ella cuando era gestante y creo que los papás que tuvieron la suerte de que Kim gestase a su bebé, pues bueno, fueron afortunadísimos de poder contar con una mujer como ella y el resto de papás que yo conozco que confían en Gestacy, pues estoy súper orgulloso de las relaciones que se crean. Ya os digo, tenía solamente 5 minutos, así que podéis hacer preguntas y me encantaría contestar todas las preguntas que hagáis y bueno, pues que hablemos de qué es una agencia, qué opciones hay en Estados Unidos, cómo son las mujeres gestantes, cómo son los costes, cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias y bueno, pues Kim nos dirá cómo seguimos. Gracias a todos. Muchas gracias, Santiago, por la explicación. Creo que ha quedado muy claro, eso es importante. Y ahora pues damos paso ya a la parte legal, que aunque sea la última parte, no es que sea la parte menos importante, ¿vale? Y damos paso a Dylan de Tarnoff. Adelante, Dylan. Dylan. Disculpa. ¿Ahora me escuchan? Ok. Buenas tardes. Estoy feliz de estar con ustedes. Hablo español y inglés también, pero el español no tan bueno como Santiago, lo siento. Hago lo mejor que puedo. Voy a hablar de muchas cosas en poco tiempo. Entonces, les invito a enviarme un email aquí
Estoy feliz en responder a cualquier pregunta y pues hay muchas cosas que saber y voy a hablar de mucho. Entonces, tal vez quieren hacer más preguntas específicas. Estos son los tópicos: contratos en general, los términos que todos los contratos van a compartir, después un poco de donación de óvulos, la gestación subrogada, establecer los derechos parentales. Eso varía en cada estado porque la ley de la familia es diferente en cada estado en los Estados Unidos. Al final, algunos consejos en general. Tengo que decir que esta presentación es información, educación, no es consejo legal formalmente porque cada caso es diferente. Es muy importante tener consejo específico para tu caso. Bueno, a empezar, contratos en general. Uno muy importante es confidencialidad. Significa que pues muchos contratos de donación de óvulos son anónimos, pero con la gestante todos están de acuerdo no decir la identidad del otro partido a ninguna otra persona que no está involucrada, proteger tu confidencialidad así. Por supuesto, también los pagos y reembolsos, y la agencia o la clínica va a establecer las partes básicas de eso. Por ejemplo, la cuota de la donante, la cuota básica de la gestante y también todos los reembolsos en el proceso. El seguro médico durante la gestación, también la donación es muy importante para proteger a la donante, a la mujer, si existe una complicación después del proceso, que ella o ustedes también no tendrán que pagar un montón de dinero. Los seguros médicos son muy importantes por esa razón. Y hay muchos productos que ayudan en esa manera. También queremos limitar la responsabilidad de los padres. Queremos tener una situación en que todos ganan. La mujer puede tener la experiencia de ayudar a ustedes, puede recibir algo para ayudar a su familia, pero también hay que limitar la responsabilidad para que ustedes tienen el nivel correcto de pagar las responsabilidades. Al final, resolución de conflictos. Muchas cosas van a haber un término de arbitraje para resolverlo si existe un conflicto legal. Es muy poco común. Casi nunca veo una situación así y en esa manera la agencia, la clínica puede ayudar mucho. Papel de la agencia o la clínica, como dije, van a establecer la cuota de la donante y muchos de los términos. Entonces, el proceso de hacer el contrato es más fácil y también hay pocas negociaciones. Es importante en cualquier proceso que todos tienen su propio abogado. La donante, la gestante y los padres tienen abogados diferentes y para que todos estén protegidos. Al final del proceso yo voy a dar una carta de autorización legal a la clínica para que puedan empezar con el proceso. Los contratos normalmente empiezan después de lo médico, después de lo screening. Lo siento. Ok, después tenemos donación de óvulos. Hay muchas cosas que pensar en este proceso. Uno es disposición de óvulos, embriones, digamos, extras. Significa que tal vez van a tener varios hijos y
si existen más embriones congelados, ¿qué van a hacer con esos? Pueden ir a investigación médica, tal vez pueden donar a otras personas o tal vez simplemente no van a usarlos y se van a botar. Es una cosa muy personal, entonces eso va dentro del contrato y queremos tener acuerdo entre todos qué va a pasar porque la donante tal vez no va a querer alguna cosa. Y ella puede limitar porque es mitad de su materia genética. Otra cosa muy personal e importante es qué tanto contacto van a tener después. Como dije, muchas veces es anónimo, no van a saber el nombre de ella y ella no va a saber los tuyos. Pero si quieres eso, es importante comunicarlo porque a veces existe una donante que sí quiere tener más contacto. Al final, no hay garantía del número de óvulos. El Dr. Foulk tal vez puede hablar más acerca de las expectativas así, pero en el contrato no hay garantía. Si ella hace lo que necesita hacer acerca de los procedimientos y medicaciones, es todo lo que necesita hacer de perspectiva legal. Después, gestación subrogada. Este contrato es mucho más largo que lo de donante y tiene más términos también. Dentro del contrato tenemos una lista de lo que no puede hacer la gestante para proteger el embarazo. También hay un término de aborto terapéutico y reducción selectiva. Es otro tópico muy personal y con tu abogado van a decidir en cuáles situaciones, por ejemplo, si existe una anormalidad que tal vez van a querer abortar. Es muy normal tener una cuenta de escrow. El propósito es proteger a la gestante, pero también que todo sea correcto entre ustedes. No queremos que los padres y la gestante hablen directamente acerca de las finanzas, porque queremos que ustedes tienen una experiencia de confianza, enfocando en el embarazo y todo eso. Y hablar del dinero puede ser un poco extraño. También van a repasar el seguro médico y hay un término de segunda opinión médica. Si algo va a decidir qué van a hacer, pueden elegir tener segunda opinión. La pregunta final aquí, si sea legalmente exigible, eso depende en el estado. Yo puedo decir que en California que estos contratos sí son correctos y exigibles en la corte. Depende en cada estado. Hay algunos estados que no son buenos. Por supuesto, la agencia no va a escoger una candidata de un estado que no está bien para gestación subrogada, pero es algo importante entender qué pasa si haya un conflicto. El último proceso legal es establecer sus derechos como padres. Eso depende en el estado donde pasa el nacimiento. En California es un proceso más fácil y porque tenemos leyes aquí y todo es un proceso más rápido y simple, y puedo decir que nunca he visto una situación que la gestante puede reclamar derechos. Ella no tiene derechos en California.
queremos finalizarlo antes del nacimiento porque desde el momento, y nadie sabe exactamente cuándo va a pasar, queremos tener ese orden de quién es el padre, quiénes son los padres y con eso el hospital puede reconocer como ustedes los padres. También, como estaba diciendo Santiago, cada país tiene sus requisitos. Entonces es importante tener abogado en tu país de origen para entender bien cómo registrar tu hijo como ciudadano. El acta de nacimiento en California o en cualquier estado normalmente tiene sus nombres, o si eres soltero, que es un nombre solamente. Y también el hijo puede tener pasaporte estadounidense. También el acta de nacimiento en California no tiene nada de surrogacy, solamente va a ser sus nombres y no de la gestante. Algunos consejos generales, tener consejo legal en todos los lugares, comunicar bien tus preferencias, los abogados, la agencia, la clínica puede ayudarte y hay que comunicar, pensar bien qué quieren. 3, minimizar los riesgos con seguro médico y todo eso. Y 4, tener relaciones de confianza. La gestante va a tener su bebé dentro de su, pues tu bebé dentro de su cuerpo, entonces es muy importante que confíen entre ustedes. Es todo por ahora, pero como dije, pueden enviarme un email con cualquier pregunta. Muchas gracias, Dylan. Bueno, pues entonces empezamos, son las 8, se hemos ido muy bien. Empezamos ya con la parte que creo que también es muy interesante e importante, ¿no?, para todos los asistentes, que es un poco, pues, dar las respuestas a las preguntas o dudas. Entonces, bueno, he ido recopilando todo. También tenemos otras preguntas desde Facebook y de otros canales, también de Instagram y del webinar en sí. Entonces, voy a intentar recopilar porque hay algunas que son parte médica, otras parte de legal o de la agencia, ¿no? Entonces, empezamos. Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un emparejamiento con una gestante? ¿Vale? Entonces, esta pregunta, pues está claro que es para Gestacy. Entonces, Kimberly o Santiago, si la Pues podéis yo contestaré, si os parece bien. Depende mucho, es decir, como os contaba antes, lo más importante, siempre digo lo más importante porque todo es importantísimo, pero un aspecto importante es que podamos encontrar a la familia ideal para la mujer ideal, que va a ser diferente en cada caso. Entonces, depende de cuáles sean vuestras necesidades, pues puede que sea que haya más candidatas o menos, ¿vale? Por ejemplo, si buscáis, yo solamente quiero que sea en California y además, pues que esta mujer tenga un tipo de familia concreto y unos valores sobre la comunicación conmigo concreto, pues depende de lo específicos que seáis, podemos tardar un poco más, un poco menos. Lo máximo diría que hemos tardado en emparejar una familia con una gestante ha sido en torno a 2 meses y medio, más o menos. Lo mínimo ha sido 2 días, ¿vale? Es decir, puede llegar a ser muy rápido. Lo que vamos a hacer es crear un perfil vuestro con lo que vosotros sois, si sois padre soltero, madre soltera, pareja, vuestra edad, qué tipo de comunicación queréis tener, cuántos embriones queréis transferir. Y en base a eso y los perfiles que tenemos en ese momento de candidatas, vamos a proponeros una persona concreta que, digamos, pensamos que esta persona es un poco como una agencia matrimonial. Pensamos que esta persona puede ser ideal para ti. Puede que vosotros estéis de acuerdo o puede que no. Cuando digáis que estéis de acuerdo, le vamos a decir, porque previamente ese análisis lo habremos hecho también para ellas, mira, habíamos visto esta persona que pensábamos que tú eras ideal para esta persona o personas,
ellos ya han dicho que te quieren conocer, ¿tú les quieres conocer también? El 99% de los casos es que sí, porque hemos hecho ese trabajo inicial y vais a hacer una videoconferencia por Skype. Y puede que ahí efectivamente os encantéis y sean las cosas como pensabais que iban a ser, como la persona os parecía sobre el papel, o puede que algo dentro de vuestro corazón diga, jo, pues esta persona va a cuidar de mi bebé y necesito seguir buscando. Y nos lo diréis y seguiremos buscando. Entonces ya os digo, ese proceso puede tardar desde muy poquito a en torno a 2 meses y medio más o menos. Yo os recomendaría que primero hayáis creado, que eso lo ha dicho el doctor Foulk antes, hayáis creado vuestros embriones, porque si los embriones ya están en Utah, que por cierto eso es independiente, la gestante puede vivir en Florida y vuestros embriones están en Utah, si ya están creados los embriones vais a tener mucho más que compartir con ella, va a ser todo el proceso mucho más fluido que si busquéis primero a la gestante y todavía no tenéis embriones y el proceso se puede alargar y para las dos partes es un poco raro tener un vínculo con alguien tan importante pero no poder avanzar. Perdón por enrollarme, Kim, me he enrollado mucho, la próxima respuesta la hago más corta No, o... no, tranquilo. Aparte tengo otra pregunta, ya que te tengo aquí, tengo otra pregunta que también sería para Gestacy, para vosotros. Vale. Me comentan si es muy difícil de encontrar una gestante que hable español, ya que no hablamos muy bien el inglés. Al contrario, es algo muy sencillo. En Estados Unidos hay muchísimas personas que hablan español. Además, como concretamente en el equipo de Gestacy hay varias personas que hablan español que han sido gestantes, como Kim, hay otra chica que se llama Suheili, que nació en Puerto Rico, pues poco a poco se nos va conociendo entre las gestantes latinas, no únicamente, hay muchísimas chicas que no hablan español, pero sí trabajamos con muchas chicas que también hablan español por cuestiones familiares o porque en Estados Unidos cada vez más gente, habéis visto Dylan, el doctor Foulk, hablan español también. Vale, perfecto. Pues gracias, Santiago. Gracias a vosotros. Ahora ya serían para la parte clínica y creo que sería para el Dr. Foulk. Dr. Foulk, I have several questions for you, so I will say one by one. Dicen si es posible un embarazo múltiple y qué costes podría tener. Dr. Foulk, they ask about if it's possible like multiple pregnancy and if it means that extra cost. It's extra cost after they're born. But yeah, the risk of multiple pregnancy depends upon how many embryos you put into the uterus. And our recommendation is usually to put just one embryo in because that gives us our safest pregnancy for the gestational carrier. And so 95% of people will choose just one embryo. For those that do want twins, they must find a gestational carrier willing to carry twins, and then they could do that. The cost is no more. It doesn't cost any more to put 2 embryos in than to put 1 embryo in. But it does increase the complications during the pregnancy, which can cost a lot more. If the babies are born early, the hospital costs alone could be many hundreds of thousands of dollars if they're born really early. So that's the main reason we want to put just one in, because we get the best outcomes for the baby and for the mother. Ya, ok. Quizás también en el tema de costes extras para un segundo, digamos, nacimiento, sería también hablarlo con Gestacy, ¿verdad? Luego, si acaso, nos podrán comentar. Another question, Dr. Foulk, is that is it better to freeze the embryos before transfer to the gestational carrier or directly transfer without freezing? Usually we freeze the embryos, but the main reason is just logistics. So it has to do with scheduling, the timing of when the embryo is created and the time when the gestational carrier is ready. Historically, in the past, we used to run them together and synchronize their cycles and take the embryo and put it directly into the gestational carrier. But it requires a lot of planning for travel. The additional concern now is we do genetic testing on the embryos in a lot of couples, and you have to freeze for that because you have to wait for the results to come back. So now I would say 95% of people will freeze the embryos and then transfer later when the gestational carrier can travel more easily. And the success rates amazingly are higher now
with the frozen embryo transfers than they used to be with the fresh. Okay. Gracias, thank you very much. Ahora creo que estas preguntas serían para Tonya, ya que comentan del programa de donación de óvulos. Okay, so it says, bueno, lo digo en español primero, si es posible de conocer a la donante de óvulos primero antes de conocerla. Y si puede una amiga nuestra ser la donante de óvulos. So Tonya, yeah, they ask, is it possible to meet the egg donor before choosing her? And another question related to that is, can a friend of ours be the egg donor? So yes, you can meet your egg donor if you would like to. Most of our egg donors are set up as an anonymous situation. But if you really feel driven that you'd like it to be known, then we can ask the donor if she's willing to, and we can introduce you. The thing we do not want to happen is you to be introduced to several egg donors and then choose from there. We want you to be very convinced who you want to work with and then meet her before moving forward. It's very emotionally devastating to someone if they think you want to work with them and then you meet them and change your mind. So we want you to feel very confident who you're working with. But yes, it is also quite doable to use somebody that you know in your home, in your own circle. So a family member or a friend, absolutely. If they are a good option for you. So we want to make sure that medically they're a good option for you. The rest of it is quite easy. You definitely, for a known situation, will want to get, have the legal team also talk to you about that as well, because legally things are quite different from anonymous to known situations. Gracias, Tonya. Thank you very much. Another question for you. Otra pregunta sería, nos preguntan cuántas donaciones de óvulo puede hacer una donante y cuánto tiempo tiene que pasar entre una donación y otra y si esto afecta al número de óvulos si va repitiendo las donaciones. They asked Tonya, how many egg donations can a donor make? And then how much time has to pass between donations? And if this could affect the number of eggs retrieved on the following donations. So the guidelines have to do with how many times a donor has donated in a certain population. So because we have our donors donating across the world, then we let them donate up to about 10 times as long as the donations are spread out quite a ways geographically from each other. We want to make sure that siblings don't run into each other. The donations for the donor themselves, it doesn't affect them to donate many, many times. It's making sure there isn't too many siblings in a geographical area. What was your other question? I'm sorry, I missed. Yeah, no, they ask if the donor has a different like donation, if does it affect the number of eggs retrieved? No, it doesn't affect how many eggs, no matter how many times they donate. And their donations can be relatively close together. So they donate, we give them a month off, and then they can donate again. And just so that their body has time to calm down before we start the next cycle. Okay, that's great. And another question, I don't know if, well, for you, Tonya, or Dr. Foulk, maybe, they say, somos una pareja de chicos y nuestro hijo podría ser genéticamente de los dos. They ask, we are a male couple, could our babies genetically be from both of us? So do you want me to answer? So if you have a male couple that likes to divide the eggs 50-50, then we must choose which embryo comes from which parent. And so typically they'll decide which would like to have the baby first, and we use the egg donor and one male partner. Then they might have another baby later with the other male partner.
So you can't mix the two. There's only one sperm and one egg that makes a baby. You can't have two sperm and one egg. That makes bad babies. Okay, thank you. Gracias, Dr. Foulk. Another question, I think, for you. Comentan, he probado con mi pareja a ser padre, hemos hecho varias fecundaciones in vitro, teniendo problemas de fertilidad, pero no hemos conseguido con éxito y quería seguir probando, pero como padre soltero, y si esto sería posible, si podíais tratar mi caso. Hello, I tried with my former partner to be a father. We did several IVF because I had infertility problems, but we were not successful. I want to keep trying, but I would be a single father. Would you also trade my case? Would we trade your eggs? Is that what the question was? No, I think that he asking that if he could be like intended parent being a single man. Can we treat him as a single male? Yes. Yeah. So yeah, if he can choose an egg donor, then of course he would need to find a gestante, and we can help him become a single father. Yeah. Okay. Thank you. Ahora unas preguntas para Dylan. Esto está claro, la parte legal. Preguntan si hay riesgo que la gestante se quede con el bebé. Is there a risk that the surrogate can keep the baby? Pues en California no, pues nunca puedo ofrecer garantía legal porque así es la vida, pero tenemos leyes bien fuertes. Aquí también tenemos un caso en Corte Supremo de California diciendo que los padres intended parents, son los padres legales y que estos contratos son exigibles. Entonces, en ese caso, la gestante quería derechos, pero ella perdió, los padres ganó y así así es. Pues, como dije, no hay garantía, pero tengo mucha confianza que ella no puede reclamar derechos. Vale, perfecto, gracias, Dylan. Otra pregunta también para ti. ¿Cuánto tiempo se tarda para redactar el contrato de subrogación? Si esto puede, digamos, hacer dilatar mucho el proceso. Pues depende. Para mí, como dije, todo el proceso empieza después de medical testing, medical clearance, y voy a recibir los términos de la agencia como Gestacy. Con los términos, yo tardo solamente como 1 o 2 días escribir el contrato. Después hay que repasarlo con el cliente. Y después el otro abogado habla con la gestante. Entonces solamente es una cuestión de los schedules de todo. Normalmente dura mínimo 2 semanas, muchas veces no más que 1 mes finalizar el contrato. Perfecto. Muchas gracias, Dylan. Ahora, bueno, hay una pregunta que comentan varias personas que, bueno, si hay algún inconveniente en hacer un proceso si no hablamos corrientemente inglés. Entonces, bueno, creo que han comentado, y también lo puede, si me permitís comentar yo mismo, que estamos pues muy habituados, tanto de la parte clínica como de la agencia, como de abogados, pues de atender a muchos padres intencionales internacionales. Entonces, esto no tiene que ser ningún inconveniente y hay personas, coordinadores que hablan español sin ningún problema, ¿vale? O sea que esto no tiene que ser ningún inconveniente para empezar el proceso. Entonces, otra pregunta que comentan si hay algún programa de garantía, ¿vale? Entonces, esto, bueno, lo han comentado de la parte de Gestacy. Sí que es verdad que
el proceso, pues, hay varias partes, ¿no?, que intervienen y hoy estamos representadas todas las partes. Entonces creo que de Gestacy pues se ha comentado y sí que es verdad, no estoy seguro en la parte clínica si se ha comentado. Entonces sería el doctor Foulk o Tonya. They ask if is there a guaranteed program. Is there a guarantee program? Yes, the guarantee though really is a financial program, so it's like an insurance plan. The guarantee of biology, of ensuring that there'll be a baby, really depends upon the presence of the healthy egg, healthy sperm, healthy uterus. In biology, if those three things exist, 100% of people will have a baby. But sometimes the egg donor may not have good eggs, or the gestational carrier may not have a healthy uterus. So they might have to try more than one time. So those guarantee programs are really just like an insurance policy you can buy to ensure that if it doesn't work that first time, they get to try again or again until they get a baby. Okay, thank you very much. And then this is for Tonya. Quería saber qué pasa con los óvulos ya fertilizados de los padres que no desean ya usarlos. Tonya, they ask, I would like to know what happens to those fertilized eggs if the parents do not wish to use them. So the fertilized eggs would then be embryos. If you have too many embryos, you get to decide what you want to do with them. Each year we'll discuss what your intentions are for the next year. We will hold on to them and you'll pay storage fees on them until you no longer want them or you've used them. You could then donate them to research, discard them, or you could also donate them to another family who's struggling with fertility, and we can help facilitate the embryo donation program for you. Thank you very much. Another question for you, I think, for Dr. Foulk, is tengo problemas de fertilidad, entonces las pruebas de test, ¿tendría que repetirlas en Utah o simplemente ya es suficiente enviarlas y que analicen el caso? Since I have fertility problems, the fertility test, will I have to repeat in Utah, or it will be worth doing them in Spain and sending them to analyze my case? Yeah, we should not have to repeat any tests if they've been recent. The only test we would repeat if it's been over a year or it may not reflect what's happening now. So we don't want to duplicate any test just because that costs more, and we don't want to spend more money that is not necessary. So we use all the information that you've already obtained, and we can move from there. That's great. Thank you very much. And another question, ¿cuál es la situación ahora mismo en Estados Unidos con el COVID? ¿Cuándo se espera de que los padres intencionales puedan viajar a la clínica? How is the situation right now in the United States with the COVID? And when is expected international intended parents can travel to the clinic? I don't know. That's a moving target. It seems to change every week. Fortunately, in Utah, the prevalence of COVID is extremely low, so the risk has not been that great. It's much more risky in cities like New York or Chicago or Los Angeles or San Diego. But in Utah, it's a very low prevalence. So we take all precautions to avoid any virus transmission, but the prevalence or the risk is extremely low. In terms of travel, that completely depends upon your home country and the way in which you travel. And I don't have answers for that. That changes every other day. Okay. Thank you. And now, yeah, there's another question. Well, yeah, the total process time they ask, and also the approximate price of the whole process. Yeah, so the time, going back to the phases, if you choose an egg donor, for example, the process could happen as soon as 2 or 3 months. And then the time it takes to find a gestante could be anywhere from 1 month to a year,
or more, depending on how long it takes to develop that relationship. So that's usually the longest time is choosing a gestante. And so if you were able to find a gestante in 1 month, you could go through the process of the creation of the embryo in 2 or 3 months, and then choose a gestante in 1 month and put the embryo in the following month. And it takes 9 months to make a baby. So you could do it all within 1 year if you're very proactive. But the slowest element would be to find a gestante, usually what I find. Okay, thank you very much. And well, and I suppose that, yeah, the question about the approximate price, then it's depending of all the parties, right? Yeah, it's difficult to answer price questions because there's so many different paths that you could take. So the best advice is to contact us and we can see what path you take, and we'll give you a very transparent price from that. Okay, thank you. And let me check if there are other questions also on Facebook Live. And check. No other questions. Vale, pues no sé si tenéis alguna otra pregunta. Ahora tenemos, bueno, 5 minutos hasta las 8:30. Hemos estado siguiendo perfectamente el tiempo, entonces, bueno, si tenéis alguna otra pregunta podéis ir haciendo. Entonces, un poquito, como comentaba el doctor Foulk, para el tema del precio aproximado del proceso, sí que es verdad que cada caso, ¿no? Cada familia es diferente. Entonces, primero de todo es saber cuál es vuestro caso, si sois una pareja, si vais a aportar óvulos, esperma y demás. Entonces, depende de cómo vais a empezar el proceso, pues entonces pues os podemos ayudar tanto de la parte clínica como de la agencia de gestantes, como de la parte legal, de daros pues los costes, ¿no? Según vuestro perfil, digamos. Entonces lo que vamos a hacer es, os vamos a enviar un mail a cada uno de vosotros con los contactos tanto de Utah Fertility Center como de Gestacy como de Tarnoff, y entonces podéis hacer cualquier pregunta personal de que no hayáis hecho ahora en el webinar, y ellos pues gustosamente os van a enviar pues el programa personalizado pues según vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si quedan unos minutos, no sé si hay alguien de los ponentes que quiere decir alguna cosa más. Yo quería hacer un mini comentario a la pregunta que le han hecho a Dylan sobre si la gestante puede querer mantener la tutela del bebé. Es una pregunta que hacen muchísimas familias, pero os quiero decir que yo también atiendo a las mujeres que están pensando ser gestantes. Y una de las dudas principales que ellas tienen es, si yo hago esto, los padres van a venir a por su hijo, ¿verdad? Es una de las preguntas principales. Kim está sonriendo ahora porque seguro que ella lo pensó también. Es decir, las mujeres que deciden hacer este proceso ya tienen su familia, ya tienen sus hijos, no quieren tener hijos propios nuevos y lo que quieren es ayudar a alguien a tener un hijo. Entonces, este es un proceso duro, complicado, que puede pasar de todo, pero eso es una de las cuestiones, pues hombre, imposible, lo ha dicho Dylan, no es nada en este mundo, pero eso no es uno de los temas que a mí me preocupa en absoluto, de verdad. No se ve, ¿no? Las mujeres gestantes quieren ayudar a alguien a tener un hijo, no quieren tener un hijo propio. Si lo quisiesen, no se meterían en este lío, pueden tenerlo de otra forma. Perfecto, gracias. No sé si hay alguien más. Is there anyone else that want to add something? No, vale. No hay ninguna otra pregunta. Vale, pues entonces vamos a dar por finalizado el webinar. I don't know if Dr. Foulk want to just to say goodbye as the host of the webinar. Sí, mucho gusto por su atención. Fue mucha información de las personas, pero recuerde, aunque sea complicado, con ayuda puede ser fácil, más fácil. Having a baby is one of the greatest joys that you can have in your life.
and choosing the team to help you have that baby can be one of the most important decisions you make in your life. We are fortunate that we have a wonderful team that provides not only the highest success rates, but also compassion and help to help you on your journey to a family. So we'd be happy to help you, and thank you again for your attention. Gracias, doctor Foulk. Entonces, bueno, pues damos por finalizado el webinar y recordar que cualquier otra duda tenéis pues mi email. Os vamos a enviar pues toda la información de todos los ponentes. Y nada, cualquier otra pregunta que tengáis, ahí estamos puestos a disposición y esperamos, bueno, en un futuro próximo más lejano, poder formar parte de vuestro viaje a la paternidad o a la maternidad. Pues muchas gracias y hasta pronto. Adiós.